Amigos, gracias por seguir en nuestra compañía. Vamos a hablar de un tema realmente preocupante, porque en la zona de Tacoloma se ha registrado definitivamente una gran preocupación, justamente porque hay una falla geológica importante en este lugar. Y nos encontramos con el licenciado Juan José Ayaviri, director de imagen y prensa también de la alcaldía de Cochabamba, con quien vamos a conversar sobre este tema, porque se les ha hecho la propuesta justamente a todas estas personas de trasladarlos a otro lugar a raíz de la situación que están viviendo en este sector específicamente, donde existe una falla geológica de un 80%. Vamos a hablar con Juan José. ¿Cómo estás, Juan José? Bienvenido. ¿Qué tal, Paola? Un gusto saludarla a usted y a través del medio de comunicación a toda la audiencia de TV. Muy bien, hablamos de este tema que es realmente preocupante y ustedes como municipio, desde luego, han tomado cartas sobre el asunto y les han propuesto a todos los vecinos poder realizar justamente el traslado a todas esas personas, porque están corriendo un riesgo importante en este lugar. Sí, hay que contextualizar un poco cómo se da la situación, ¿no? En el sector de Tacoloma y las adyacencias hay una falla geológica de más de 40 años, ¿no? Esta falla geológica es irreversible, es decir, por más de que nosotros invirtamos recursos en remover tierras, rellenar los huecos o lo que fuere, no se va a resolver, ¿no? Es irreversible, así como lo que sucede en el Sillar, por ejemplo, ¿no? Donde la falla geológica también es importante y que siempre hay derrumbes y todo aquello. Entonces, para esto el municipio ha planteado en etapas dos cosas. La primera de ellas, junto con los vecinos, socializando, conociendo los informes técnicos, los estudios, que además ha habido hace mucho tiempo se hizo también una inversión en un estudio geológico que habla de esta falla geológica y todo aquello. Se ha planteado la ley de emergencia que se ha promulgado, ¿no? Y la ley de emergencia contempla, por ejemplo, de sus puntos más importantes, entregar a título gratuito tierras a las personas afectadas, terrenos, ¿no? Que más o menos están a unos 10 minutos del lugar de vehículo. O sea, ni siquiera es lejos. No, está cerquita, son 10.000 metros cuadrados identificados que obviamente tras una evaluación de otra instancia que no es competencia de la alcaldía, la Agencia Estatal de Vivienda, van a evaluar si realmente van a construir de una u otra manera las viviendas que a futuro tienen que ser habitadas por estas personas, ¿no? Eso es en una primera instancia, esto garantiza la ley. Nosotros como municipio ya hemos garantizado los terrenos. Vecinos sí se les ha ofrecido entonces trasladarlos y darles un título de propiedad. Claro. Eso, o sea, ¿de forma eventual o de forma permanente? No, de forma definitiva. Eso dice la ley de emergencia. Es algo muy positivo eso. Claro que sí. Y además, ya en otra instancia, que es la Agencia Estatal de Vivienda, está evaluando los documentos, está viendo que seguramente qué tipo de vivienda van a construir. No van a construir las mismas casas que tienen ahora, porque hay casas ahí hasta de 2, 3 pisos, que seguramente tienen mucha inversión, lamentablemente sobre lotes de loteadores ilegales, valga la redundancia, claro. ¿No? La mayoría... Porque la mayoría de las personas que viven en estos lugares son asentamientos ilegales. Ilegales que han debido comprar los lotes de loteadores que abundan en Cochabamba. No es en primera instancia. Y en segunda instancia, tomando en cuenta que todavía está en evaluación por parte de la Agencia Estatal de Vivienda, qué tipo de vivienda o cómo van a construir o a quiénes van a beneficiar, porque eso también tienen que tomarse en cuenta. No se va a beneficiar, me imagino, eso ya es una cuestión de ellos, a personas que teniendo ese lote tienen otro seguramente en otro lugar de Cochabamba, que hay, claro. ¿No es cierto? Que hay. Entonces, mientras sucede eso, nosotros hemos ofrecido instalaciones que están a 10 minutos del lugar, en un colegio, para 40 familias, que son las casas que hemos identificado con mayor riesgo. De las 300 o de las 440 viviendas que hemos observado que están en riesgo, 40 están en un mayor riesgo y que seguramente, ojalá no suceda, por esta temporada de lluvias que va a ser intensa en enero y doblemente intensa en febrero, puede suceder una desgracia mayor. Previendo aquello, hemos invitado a que puedan trasladarse a este tipo de albergues temporales, incluso mientras se construyen las viviendas, que lo va a hacer la Agencia Estatal de Vivienda. El alcalde estuvo en los pasados días entregando juguetes, regalos en ese sector, y los vecinos en una posesión absurda, creo yo, y muy testaruda, de no quererse mover de casas que están prácticamente a punto de caerse.
¿no? Y esto nos preocupa mucho. De hecho, ayer hemos hecho una conferencia de prensa para llamar a la reflexión a los vecinos y que todos estén conscientes del riesgo que corren al permanecer en esos hogares. De hecho, nosotros como alcaldía, de aquí en adelante, deslindamos cualquier tipo de responsabilidad porque todo lo que en competencia nos corresponde hacer, lo hemos hecho. Claro, bueno, es importante, ¿no?, el tema de la socialización con los vecinos. Sin embargo, como ustedes mencionan, se les está ofreciendo ciertas posibilidades. O sea, si es que se les va a trasladar y se les va a brindar estos terrenos de propiedad de forma permanente, me parece que sería bueno que lo consideren, porque podemos ver justamente en las imágenes que definitivamente esas casas se están derrumbando. O sea, no son casas ni siquiera, muchas de ellas, terminadas. Entonces, tampoco es una mala opción el poder trasladarse en este momento. Y como tú lo decías, Juan José, algo que es muy importante, se viene época de lluvia y definitivamente todas estas familias, porque son familias íntegras que corren un riesgo importante. Entonces sería bueno que tomen conciencia sobre esta situación. ¿Cómo se ha logrado abordar estos temas? ¿Cómo se ha logrado socializar? ¿Cómo se ha logrado llegar a estas personas? Es muy difícil. Primero por la idiosincrasia común de todos los cochabambinos, ¿no? Apreciamos cuando uno se compra un terreno y se construye la casa. Es popular decir, pucha, aunque en la punta del cerro, pero es mi casa, ¿no? Claro. Y es difícil, seguramente nos ponemos en lugar de ellos, dejar su hogar, más allá de cómo lo hayan conseguido, ¿no? Entonces hemos encontrado y seguimos encontrando resistencia. Hemos trabajado mucho con la subalcaldía, los dirigentes, los técnicos, el estudio que tenemos de por medio, etcétera, etcétera, pero sí ha sido difícil. Hay que reconocer, en Bolivia lamentablemente el tema de vivienda sigue siendo un asunto de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Porque aquí hay aspectos y factores que intervienen en la tenencia de casa propia. Ahí están los loteadores, un mal realmente cancerígeno, diría yo, en la sociedad, porque se aprovechan de la necesidad de las familias. A estas personas les han vendido lotes en lugares que no son habitables, y valga la ocasión para alertar a la población de que no está bien que primero compren lotes de loteadores porque son de dudosa procedencia, documentos, papeles, y además están en zonas que no están aprobadas para ser habitadas, Paola, ¿no? Entonces la gente tiene que saber invertir bien el poco dinero que tienen para una casa, o el mucho dinero o el dinero que tengan para una casa. Asegúrense que sea una zona estable, una zona aprobada, y que además hayan papeles que aprueben una construcción futura de alguien, ¿no? Entonces, esto es consecuencia del desorden en el que se ha planificado la ciudad durante mucho tiempo y no se ha previsto que hay zonas de riesgo, no se ha previsto que hay franjas de seguridad en los lechos de los ríos o en las proximidades donde existen, por ejemplo, desembocaduras. Ya nos ha pasado con Pintumayo, ya nos ha pasado con Cantarrana, que son sectores de desagües de importantes flujos de agua que han generado desgracias y que ojalá no vuelvan a repetirse. Bueno, eso es muy importante lo que decías, Juan José. En diferentes sectores de Cochabamba está sucediendo esto, ¿no? Que los loteadores se están aprovechando muchas veces de la ingenuidad de las personas, y cada vez hay más terrenos en lugares donde no debería existir. Entonces, ¿qué está haciendo el municipio al respecto sobre este tema y cómo las personas podemos identificar que es realmente un lugar donde no está permitido la construcción de viviendas? ¿Cómo nos daríamos cuenta de esta situación? Bien, al interior hemos ajustado nuestros mecanismos de control, porque hay que reconocer que en ciertos momentos ha habido funcionarios que se han prestado para la aprobación de planos en lugares que no son habitables. Tiene que haber existido esto. Sí, por supuesto, lamentablemente ha existido. Hemos ajustado nuestros niveles de control con digamos, mecanismos internos, donde nos da la posibilidad de hacer un seguimiento a todo lo que sucede con el proceso natural de la aprobación de planos para una construcción. Segundo, hemos terminado ya una fase de estudios alrededor de sectores riesgosos donde no debería habitarse en viviendas. Hemos priorizado que esos sectores, por ejemplo, sean destinados a áreas verdes o de equipamiento, ¿no es cierto? Tomando en cuenta lo denso que puede ser el lugar en cuanto a la población que existe. Y lo tercero, que creo que es lo más importante, hemos iniciado una campaña, lo hemos hecho desde recaudaciones y también lo hemos hecho en las subalcaldías, de
concientizar a la población de que para la construcción de una casa, de un inmueble habitable, tiene que pasar por los controles y la aprobación arquitectónica y de ingeniería de las subalcaldías, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, vuelvo a repetir, Paola, creo que es importante también que la gente sepa que no es aconsejable comprar lotes de dudosa procedencia. Es decir, los loteadores a veces solamente con una minuta de transferencia o quizás solamente con un pequeño contrato le venden a uno el lote. Eso es ilegal. Eso es ilegal y la gente tiene que darse cuenta y sospechar. Si el lote es barato, no hay la garantía de que ni siquiera llegue el transporte público, es un lote loteado, un lote ilegal, que están de forma inescrupulosa están vendiendo esos terrenos que no les van a servir más adelante. Ya hemos tenido operativos de demolición, con mucha pena, por supuesto, porque entendemos que la gente con mucho esfuerzo se construye, se pone ladrillo a ladrillo y nosotros, lamentablemente, aplicando la norma y la fuerza pública, tenemos que demoler, ¿no? Entonces, ojalá no suceda eso. Estas son las consecuencias de lo que sucede en Tacoloma y reiteramos, tener mucho cuidado, no dejarse sorprender con loteadores y segundo, a esta gente que está en este lugar, reflexionar y prevalecer y pensar primero en sus familias. Una casa caída sobre la vivienda o cuando estén habitando puede traer desgracias. Definitivamente, esperemos que se pueda llegar a una pronta solución y que se pueda socializar también con los vecinos de Tacoloma, porque realmente todas estas familias están corriendo un riesgo importante. Juan José, muchísimas gracias por la entrevista. Paola, no, muchas gracias y un placer siempre estar en ATV. Muy bien, nosotros continuamos con más.